es algo que usted lo va a estar mirando siempre. Modificar, agregar, quitar a las cosas de Dios, siempre. Y usted y yo tenemos su palabra y la tenemos en nuestras manos y en nuestras casas, y Dios nos hace a nosotros responsable con Él, no con una denominación, no como con una línea teológica, sino que Dios nos hace responsable. Él que nos salvó individualmente nos hace a nosotros responsable de creer las cosas tal como Dios la ha diseñado. Esa es nuestra responsabilidad. Y tenemos que buscarlo en la Biblia, tenemos que leerlo en las Sagradas Escrituras y creerlo así. Lea conmigo, por favor, en el capítulo 3, versículos 19 al 22 del libro de Apocalipsis. Aquí vamos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta. Gracias, mi Cristo amado, que la iglesia no la ha dejado tú a la deriva, a los pensamientos de los hombres, a las ideas, a las inferencias teológicas. Tú has establecido tu verdad, Señor, y tú, oh Dios, quiere que cada uno de nosotros, a través de tu palabra, podamos entender y aceptar tu verdad. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo esté ministrándonos y enseñándonos de una manera poderosa y especial a nuestras vidas, para entender las verdades que tú nos muestras en tu palabra, pero también que tú traigas aplicaciones personales a nuestras vidas. Da un corazón dispuesto, Señor, a recibir lo que el Espíritu Santo trae a cada uno de nosotros. Y tu siervo, Señor, incapaz, se declara, mi Dios, de decir algo por sí mismo que pueda ayudar a alguien. Confiamos en tu promesa de que en esa hora se nos dará palabras y tú eres el que va a traerlas y a explicar las verdades divinas y a ilustrarla y a traerla de una manera personal a nuestros corazones. Señor, como siempre te pedimos que si hay algún amigo o amiga que todavía no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, hoy sea ese día de salvación. Consuela, fortalece, enseña, corrige, dirígenos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que representa a las iglesias como si fueran candeleros, como si fueran candeleros que están puestos para iluminar. La idea de un candelero no es tan común entenderla hoy porque tenemos luz ya creada por el hombre, pero la idea de un candelero en aquella época era algo que se encendía para mostrar a los hombres el camino por donde debían caminar o andar en la oscuridad. Y nosotros, por causa del pecado, vivimos en un mundo oscuro. Vivimos en un mundo completamente oscuro. El pecado ha oscurecido todo y la iglesia no escapa de ese intento del maligno. Cuando Dios la ilumina con su verdad, de una manera u otra, los hombres, falsos maestros, falsos profetas y el maligno tratan de traer oscuridad de nuevo a la luz que Dios en su gracia y misericordia trae a través de su verdad, para que si hay un grupo de personas en este mundo que vivan en la luz, son los que son miembros de la iglesia de Cristo y los que vienen a oír su gloriosa palabra. Pero no siempre las cosas son así. De las 7 epístolas o 7 iglesias a las que le escribe estas 7 cartas, encontramos que hay 5 de ellas que tenían asuntos pendientes que el Señor decía: yo soy el que las reprendo, yo tengo que corregir, esto no puede seguir así.
Y eso es lo que estamos mirando. ¿Cuáles son las cosas que hoy en día y en aquella época siguen afectando a la iglesia del Señor y que no podemos dejar que nos afecte a nosotros, ni tampoco afecte a la iglesia local? Recuérdese que Él siempre dice, escribe al ángel. Y el ángel aquí, según todos los estudiosos, representa al líder de la iglesia. Sabemos, es nuestro concepto mirando esto y otros versículos, que aunque es bueno que cuando una iglesia vaya creciendo, tengamos a otros hombres llamados por Dios, ejerciendo también la función pastoral, y es bueno tener 4, 5, 3, 7, la cantidad. Hay iglesias que tienen 20 pastores asignados para ayudar a las diferentes necesidades de los miembros, de los jóvenes, de los adolescentes, de las parejas, e inclusive hay iglesias que tienen un pastor que es el encargado de los demás pastores, para ayudar a los pastores en sus necesidades y para ministrarle cuando tengan algún conflicto personal o matrimonial. Pero es cierto que en toda iglesia el Señor hace responsable a un hombre. Ese es el modelo que encontramos en la Biblia. Hay otro modelo donde ellos hablan de pluralidad e igualdad de ancianos. Entonces, todos gobiernan, todos dirigen. Pero lo que encontramos en la Biblia es que el Señor le escribe al ángel. Y desde los tiempos de Abraham y los patriarcas y Moisés, uno siempre encuentra que Dios puso una persona en su pueblo, aunque estaban los sacerdotes, los levitas dedicados, pero siempre Dios hacía responsable a una persona. Y el deber de ese hombre de Dios no es solamente instruir, no es solamente enseñar, es también hacer que las cosas buenas que Dios quiere que estén presentes en la iglesia, Él tiene que propiciarla y cuidar que así se hagan y evitar que las malas se hagan. Por eso el Señor le dice, escribe al ángel de la iglesia, a ese mensajero divino. Hace sentido con lo que dice la Biblia en el libro de Efesios, el capítulo número 4, cuando dice, y Él mismo estableció en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él es que lo establece y Él nos hace responsable de eso. Cuando miramos la iglesia de Éfeso, vimos que tenía un problema, y el problema es cuando el activismo sustituye el amor a Cristo. Uno de los problemas que tiene hoy en día la iglesia del Señor es que hay mucha gente activa en la iglesia. Yo tengo miedo cuando entregamos los papelitos para los ministerios, porque usted se puede inscribir ahí para estar activo haciendo algo para el Señor, pero puede ser que usted no tenga la motivación correcta, que es el amor a Dios. Cuando Cristo se acercó a Pedro, porque ya él se iba y quería que Pedro se encargara dentro de los 12 de él dirigir los primeros pasos de la iglesia, él llamó a Pedro aparte, y antes de decirle, Pedro, apacienta mis ovejas, ¿qué fue lo que le dijo? Pedro, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? Y Pedro le contestó que sí. Y entonces el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Y la razón por la cual se la preguntó 3 veces es que la palabra que utilizaba el apóstol Pedro para decir que amaba a Cristo no es exactamente la palabra griega que representa el amor sacrificial. Y si tú vas a servir a Dios, cerciórate primero de que tú le amas a Él y que lo va a hacer por amor a Él, para que tú puedas permanecer y sufrir las cosas que vienen cuando uno viene a servir a Dios. Porque sí vienen sufrimientos, sí vienen críticas, sí vienen muchas cosas, pero tú tienes que permanecer, porque tú no estás ahí por la gente, tú estás ahí por amor al Señor. Y la iglesia de Éfeso era una iglesia muy activa, pero el Señor le dijo, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces en la iglesia, hermanos, no necesitamos gente activas. En la iglesia necesitamos gente que aman al Señor y que están dispuestos a servirle a Él y a la gente por amor a Él. No por amor a hacer algo, no por el amor de esa gente que hacen algo por hacer algo. Son la gente que cuando usted está en un ministerio, usted llama la atención, se enojan y se van. Todo el que ha dirigido ministerios se ha encontrado con personas que cuando usted le dice algo se enojan y se van.
¿Sabe? Esas personas están ahí porque quieren hacer algo, pero no tienen el motivo correcto, que es el Señor. Son las personas que el que ama al Señor y lo hace por amor al Señor está a tiempo, está con ánimo, está con energía, es disciplinado, es una persona que recibe todo, que se sacrifica por todo, que ayuda a todo el mundo, porque Dios no quiere gente activa. Dios anda buscando gente que le ame. Y mire, para Dios eso es muy importante, porque Él le dijo: yo voy a mover tu candelero de tu lugar si tú no te corriges y te arrepientes de lo que has hecho. La semana pasada estuvimos mirando lo que el Señor habla de la iglesia de Pérgamo. Y la iglesia de Pérgamo, el problema era cuando las doctrinas de los hombres sustituyen a las doctrinas de Dios, que ese es otro grave problema. Yo tengo un libro, dos tomos, muy antiguos esos libros, ya no están en el mercado, que se llaman Historia de las doctrinas cristianas. Todo el proceso, cómo Dios ha tenido que defender su verdad de gente que están ahí para enseñar la verdad, pero que la interpretan a su manera, o que en alguna área fallan, y eso trae problemas. Y eso lo miramos la semana pasada. Y hoy estaremos mirando la iglesia de Tiatira, que Dios le dice que debe corregir esta iglesia. Y créanme, hermanos, toda iglesia tiene que estar pendiente a estos asuntos, porque son fáciles de entrar y difíciles de salir. Hay un principio de vida, y es un principio de la comunidad, del país, es, mire, que usted lo involucre en un crimen o en algo malo es muy fácil, entrar a la cárcel, pero lo más difícil es salir de la cárcel. Lo más fácil es cuando un virus entra a su cuerpo, pero lo más difícil es sacar ese virus de nuestro cuerpo. Las amebas, que usted sabe que son sumamente difíciles de sacar, y todos esos microbios que entran al estómago son difíciles de matar. Los médicos lo dicen. Entonces usted y yo tenemos que tener cuidado cuando entran esos virus a la iglesia, a la doctrina cristiana, porque causan mucho daño, no solamente a la generación presente, sino también a la generación venidera. Acompáñenme a mirar algunas de las cosas que el Señor le dice a esta iglesia en Tiatira. El libro de Apocalipsis, el capítulo 2, versículo número 18. Y aquí lo que vamos a mirar es cuando la inmoralidad sustituye a la santidad. Cuando la inmoralidad sustituye a la santidad. Apocalipsis 2, 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Otro de los peligros, hermanos, es cuando la inmoralidad sustituye la santidad. Ya hemos visto que cuando el activismo sustituye el amor, cuando la sana doctrina, la doctrina de hombre, sustituye la doctrina de Dios. Y aquí es cuando la inmoralidad sustituye lo que es la santidad. Y dentro de todo lo que significa santo, hermanos, si hay uno de los pecados a los que usted y yo y todo ser humano está más proclive a caer, es el pecado de las inmoralidades, lo que la Biblia llama fornicación y adulterio. En sentido general, la fornicación es todo pecado sexual. En sentido particular, en algunos pasajes de la Biblia, la fornicación se refiere al pecado sexual del soltero. Y en
y en sentido particular la palabra adulterio significa el pecado sexual del casado. Y esos son pecados, hermanos, que si usted tiene ya 12 años o 11 años, perdón, si tiene un año, tiene que cuidarse. Y yo no sé cómo, o alguien tiene que cuidarte. Porque ya yo he oído tantos casos, y usted y yo hemos oído, de niños de 1 año, de 2 años, de 3 años, siendo molestados sexualmente por alguien. No es un pecado personal de ellos, pero es el pecado de otros. Pero una vez que ya estamos grandes, una vez que tenemos conciencia y que tenemos nuestro cuerpo guiado y que produce las hormonas que nos impulsan a eso de forma natural, todos tenemos que cuidarnos, estemos solteros o estemos casados. Si hay un pecado que al maligno más le fascina hacer caer a los líderes cristianos, o que le gusta hacer caer a los creyentes, son los pecados sexuales, porque el maligno sabe que esos pecados levantan el furor de Dios, el juicio de Dios, el castigo de Dios. Y el maligno va a tratar de empujarle a usted y a mí por los daños y las graves consecuencias que estos pecados traen a la vida, no solamente suya y mía, sino, como veremos más adelante, de tantas personas. Y aquí dice la Biblia que había una mujer que se llamaba profetisa, y esta mujer seducía a los muchachos a fornicar. Ayer estábamos trabajando con los aires para que funcione mejor ahora en el verano, y uno de los muchachos, cuando terminó, me dijo: pastor, yo era cristiano. Y yo le dije: no me gusta esa expresión, era, porque el que le entrega su vida a Cristo con el paso del tiempo se afirma más, no se aparta más, no se aparta, no se debilita, se afirma más. ¿Y cuál es la razón? Me dijo: pues mire, pastor, yo tenía una novia cristiana que había nacido en la iglesia, y esa muchachita, crecimos juntos ahí en la iglesia y nos hicimos novios, y un día ella salió embarazada de su cuñado. Y eso me mató a mí el alma, y yo me fui de la iglesia. Ella también se fue, obviamente tenía que irse, por decirlo así, en algunos aspectos, y él también se apartó de los caminos de Dios. Y por eso, pastor, yo no he vuelto a la iglesia. Entonces yo comencé a hablarle de la responsabilidad personal que tenemos de seguir al Señor. Pero esa es una historia que se repite mucho dentro de las congregaciones y que ha causado muchos daños. Muchos pastores, si hay algo que su servidor le ora a Dios y se cuida, y usted lo sabe que yo se lo digo en el sentido general, es que uno pueda vivir una vida santa, porque si hay alguien a quien el diablo quiere empujar, ensuciar y corromper, son a los pastores. Yo estaba leyendo un libro que se llama Pastores en Alto Riesgo, y dicen la cantidad, hicieron una encuesta en Estados Unidos, y de la población, de un 100% de los entrevistados, a lo menos 92 de ellos habían dicho que habían tenido algún tipo de situación sexual en su vida. El clero, como le llaman, pues ya usted sabe que eso es muy común. Pero también entre los creyentes, hermanos, usted y yo tenemos que cuidarnos, porque son los pecados que están más cerca a cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos habla muchos ejemplos acerca de eso, del daño que eso produce, de cómo estos pecados hacen que el juicio de Dios, el castigo de Dios, la ira de Dios se levante. Y si algo quiere el maligno, es que ese Dios que te llamó para bendecirte te castigue, te discipline, te corrija, para luego él decirte: Dios no te ama porque Dios te está disciplinando cuando él prometió bendecirte. Pero las bendiciones, hermanos, son el resultado de una vida de santidad. Si tú no vives una vida de santidad y no te esfuerzas de ser santo con tus ojos, de no estar viendo pornografía, ¿sabe usted la cantidad de jóvenes, de hombres casados, solteros, cristianos, con este asunto de la pornografía? Parejas, yo me he enterado de parejas cristianas que para aprender se ponen a ver eso. Yo no he visto un hombre más tonto que necesite
que alguien le enseñe eso. Yo no creo que ningún hombre necesite, ni ninguna mujer necesita que alguien le enseñe eso. Sí, cuando estaban dando cerebro, ellos estaban ahí. Porque no hay que aprender eso. Pero eso no es asunto de aprender. Esto es un asunto de que el pecado, el maligno, siempre nos impulsa a que nosotros, o con nuestros ojos, o con nuestros oídos, o con nuestra boca, o con nuestros cuerpos, nosotros nos envolvamos en estos pecados, o nos relacionemos con estos pecados, o nos acerquemos a estos pecados, o nos entretengamos con estos pecados. El famoso bullying de los muchachos, el sexting de los muchachos hoy en día es muy común. Muchachas enviándoles fotos a otros en su celular de ellas con pocas ropas o casi sin ninguna ropa. Hoy en día vivimos en una generación donde la inmoralidad es algo común. Y esos inmorales, para buscar una palabra suave, de pro familia, diciéndole a los padres que tienen que entregarle a los adolescentes preservativos. Esos deberían, hermanos, caerle un rayo a todos ellos y a esa institución y desaparecerlo. Yo quisiera que pasara algo ahí rápido. Yo quisiera que Dios hiciera. Deberemos orar para decirle: Señor, haz algo para que tú le muestres a este país que esa gente no solamente son instrumentos del diablo, sino del infierno mismo. Nosotros criando a nuestros niños y a nuestras niñas para que se mantengan puros, para que no se envuelvan en 26% de los embarazos en la maternidad San Rafael, en la maternidad La Altagracia, son de adolescentes. 51% dice la estadística de los abortos son de adolescentes. Y esas gentes inmorales y perversas están promoviendo de que nuestras adolescentes tengan relaciones sexuales. Y oiga cómo le dicen: tú tienes derecho y no tienes que limitarte ni por un embarazo ni por ninguna enfermedad. ¿Saben lo que tienen que hacer todos los que tienen, todas esas madres que están criando a hijas con esas muchachas con muchachos? Deberían todos ir y ponérselo a Profamilia para que le críe esos muchachos, que se los críe. Deberían llevarlo para que se los críe. Porque ese tipo de promoción, hermanos, es del mismo infierno. Usted dirá: pastor, ¿de dónde se saca eso? Mire lo que ellos dicen. Miren el versículo 24. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, y a cuanto no tienen esa doctrina, que no han conocido lo que ellos llaman ¿qué? Las profundidades de ¿quién? De Satanás. Así mismo, hermanos. Eso es una obra directa del maligno. Eso es obra de Satanás. Hoy en día este mundo está hablando acerca de los derechos de los niños y de los adolescentes. Eso es una enseñanza errónea. A los niños no hay que enseñarle sus derechos. A los niños hay que enseñarle sus deberes. Sus deberes. En mi casa mis hijos no tienen derecho a nada. A nada. O tenían cuando estaban allá. Ellos tienen deberes. Y usted dirá: pastor, pero ¿es correcto que un papá golpee a su hijo? Bueno, es que este es un asunto de que hay que enseñarle hoy en día a los niños sus deberes y a los padres sus deberes. Porque ningún padre tiene el derecho, oiga bien, no tiene el derecho de maltratar a su hijo, ni de tratar mal a su hijo, ni de hablarle mal a su hijo. Él tiene el deber de cuidar a sus hijos, de disciplinarlo en amor y en amonestación de Dios. Pero no destruirlo, no matarlo, no acabarlo, no hablarle mal, no decirle palabras despectivas. Yo creo que esto es un mundo donde la gente tiene que entender que primero que los derechos están los deberes. Y a nuestros hijos, hermanos, tenemos que criarlos así. A nuestros hijos tenemos que criarlos. Yo estaba hablando con algunos niños del colegio y específicamente en una situación que se dio y me dice este muchacho o esta muchacha: pastor, yo lo que estoy es reclamando mis derechos. Y le dije así en voz fuerte: usted se equivocó. Aquí usted no viene a reclamar derechos. Aquí usted tiene que estar pendiente a sus deberes.
Y sus deberes son más importantes que sus derechos. Y déjeme decirle, usted acaba de romper con sus deberes, y el que rompe con sus deberes no tiene derecho. Así se le dije. Y así se lo he dicho a muchísimos muchachos y muchachas del colegio cuando me llaman a resolver algunos de los conflictos y problemas. Esto no es asunto de derechos, esto es asunto de deber. Y el deber de cada uno de nosotros, hermanos, y de nuestros hijos y de ustedes adolescentes, es mantenerse puras para el Señor y puros para Dios. No solamente las niñas, sino también los varones. Yo soy un hombre, soy macho. Si no lo saben, bueno, pero lo soy. Y yo me casé sin haber tenido nunca relación sexual con ninguna mujer. Bueno, no le voy a dar detalles, pero no he tenido problemas. He disfrutado de la sexualidad con mi esposa. No, tú no necesitas, si eres un varón, tú no necesitas tener experiencia. Tú no necesitas ese tipo de experiencia, porque ese tipo de experiencia fuera del matrimonio no dejan placer, dejan dolor y consecuencias. Pero cuando tú estás dentro del matrimonio, entonces las cosas se hacen al paso, se hacen bien. Pero cuando estás fuera de eso, es rápido y vamos, y que si mamá sabe, corre, acaba, termina y salen todo por ahí y tú no. Dios no diseñó el sexo para solteros, sino para casados. La Biblia dice en 1 Corintios el capítulo 7, versículo 1, que por causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia esposa y tenga su propio marido. Dios no quiere verle a usted en fornicación. Usted me dirá, pastor, pero usted está hablando de que usted no cayó en todo eso. ¿Sabe por qué yo no caí? Porque mi mamá oraba para que yo no cayera. Porque yo traté de caer varias veces. Pero siempre que trataba en la adolescencia, algo me lo impedía. Y yo recuerdo que un día estando en Boca Chica, en la playa de donde vive mi familia, todos se fueron, yo también iba en el grupo, y todos vinieron hablando lo que hicieron, y yo con un pique porque no pude ir, yo no recuerdo por qué. Lo único que yo recuerdo es, esto es mami que está orando para que yo no vaya. Si dejara de orar un día. Pero sabe, tú tienes que orar para que Dios guarde a tus hijos. Tú tienes que ayudarles, enseñarles, instruirles. Yo le decía a los padres del colegio el viernes aquí que en ningún colegio deberían enseñar ni educación sexual ni educación cristiana. No deberían enseñar Biblia. Según la Biblia, la enseñanza de la educación sexual y de los mandatos bíblicos es algo del hogar. Del hogar. No del colegio, no de la iglesia. Tiene que ser del hogar. Y ese vacío que tienen los hogares hoy en día es que estas instituciones que no sirven para nada, que deberían desaparecer, están tratando de llenar. Bueno, que lo llenen con esos hijos que tienen padres irresponsables, pero con los tuyos y con los míos no debe ser así. Y déjame decirte algo, no le permita al varón libertades. Años atrás teníamos una persona aquí que venía a nuestra iglesia. Y un día le dijeron, mira, don fulano, su hijo está como enredándose con una mujer 5 o 6 años mayor que él. El muchachito tenía 16 años. Y entonces, ¿sabe lo que él dijo? Cristiano, venía a esta iglesia. Bueno, yo le dije, pastor, que amarren sus gallinas porque mis gallos andan sueltos. Pues el gallito de 16 años empolló a la gallina y ese muchacho comenzó a tener problemas emocionales fuertes por la presión que le pusieron a los 15 años que tenía que estar manteniendo a un niño. Y ese muchacho todavía, yo lo veo 40 y pico de años, y de que lo veo en la calle porque lo he tratado tantas veces, lo que hace que comience a llorar conmigo. Yo lo he traído aquí al altar para que Dios lo sane emocionalmente. Ha hecho decisión de fe como 10 veces y ya con 41 años va por el 6º matrimonio.
Tú tienes que cuidar a tus hijos varones igual como cuida a tus niños. Es obra del maligno, como dice la Biblia. Se van a encontrar con personas en el trabajo como José. Se van a encontrar caminando por las aceras y por el terrado, viendo mujeres como David. Se van a encontrar, como dice Salomón en el capítulo 7 de Proverbios, que mirando yo por la celosía vi un joven falto de entendimiento y le salió una joven alborotadora. ¿Lo ha leído usted en Proverbios capítulo 7? Le salió alborotadora y le dijo: el marido se ha ido de la casa a un largo viaje, no ha venido, tengo mi cama arregladita, ven y disfrutemos de nuestro amor. Y dice él, y se fue como se va el buey al degolladero. Tenemos que tener cuidado con esto, hermanos. La santidad y la pureza de un joven y de una joven, de un hombre casado, una mujer casada, es algo que para Dios tiene mucho valor. Tiene mucho valor. Cuando la inmoralidad, hermanos, es tolerada y no enfrentada, como dice la palabra de Dios aquí, hay tres cosas que pueden suceder. Número uno, el pueblo de Dios se contamina doctrinalmente. Ya vimos lo que dice en el versículo 24. Ellos a esas pocas vergüenzas que estaban haciendo con esa mujer, le pusieron el nombre de doctrina. Y como era algo mentiroso, le llamaban, esas son las profundidades. Yo hablaba con alguien recientemente, hermanos, y yo leo muchos libros de teología. Y yo le digo, las cosas de Dios no son profundas, son claras. Pero tú tienes que aceptarlas tal como Él las declara y ya. Tal como Él las declara, es que tú tienes que aceptarla. Si tú quieres ir más allá de lo que Él declara, entonces ahí es que nace el error. De ahí es que sale el error. Cuando tú vas más allá de lo que Él declara. Yo le he contado de algo que yo nunca le he encontrado ni pie ni cabeza, que es cómo ordenar los decretos de Dios, lo que pasó antes de que Dios creara al ser humano. Si fue primero el decreto de Dios crear al hombre, o si fue el decreto de Dios propiciar la queda del hombre o salvar al hombre. Todo eso, tú no debes meterte con eso. Tú no debes mirar más para allá. Darwin con todos sus conocimientos se puso a estudiar el ser humano, y al estudiar el ser humano y a la naturaleza, entonces él fue por allá, por la isla de los Galápagos, por Ecuador y por Brasil en su viaje en el año 1800 y tantos, y entonces él vio que en el mar habían algunos animalitos que cambiaban y estaba la metamorfosis, y él salió la idea de que ya todos nosotros los seres humanos adultos, por eso que él vio, por esos cambios que él no entendía, él llegó a la conclusión de que el hombre no fue creado por Dios, sino que vino como parte de un proceso de evolución. No te puedes meter con el hombre, porque como dijo alguien, nosotros somos hijos de Adán, nietos del polvo y bisnietos de la nada. De ahí es donde venimos. Si tú quieres ir a saber cómo de la nada sale la tierra y de la tierra Dios hizo al hombre, yo te recomiendo que no te metas en eso. Déjale eso a Dios. Déjale eso a Dios. Y tú quédate, porque es suficiente. Corrie ten Boom, una mujer muy famosa años atrás, ella decía: a mí no me interesa lo que yo no entiendo de la Biblia. A mí lo que me interesa es lo que yo entiendo, porque de eso es que yo soy responsable. Tú y yo somos responsables de lo que entendemos. Tú y yo somos responsables de lo que Dios nos ha dicho que entendemos acerca de Él. Y en eso es que tenemos que poner nuestra confianza y nuestra fe. Cuando las inmoralidades se hacen latentes, entonces se disfrazan de doctrina con el propósito de que tú pienses que eso está relacionado con Dios. Mire conmigo en el libro de Números, el capítulo 25. Otra escena más dentro del pueblo de Dios relacionado con este asunto de las inmoralidades. Números, el capítulo 25, versículos 1 al 3. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Cuando la inmoralidad es tolerada, hermanos, el pueblo no solamente se contamina doctrinalmente,
sino que también se corrompe moralmente. Se corrompe moralmente. Las contaminaciones morales, hermanos, se concretizan cuando el pueblo de Dios acude a las diversiones mundanas. No son muchas las iglesias que creen que un creyente no debe estar metido en lugares de bailes ni en bebentinas, que el alcohol es algo que tiene que estar fuera de nosotros y que todas esas cosas, hoy en día algunos están diciendo eso no es nada. Cuando alguien te dice que esas cosas no son nada, ellos no van a controlar ni tú lo que viene después de eso. Alguien de esta iglesia oyó a unas compañeras de trabajo un lunes hablando. Entonces una le decía, ¿y qué tú hiciste el sábado? Le dice la otra, oh, yo fui a una fiesta. Ay, pero qué bueno, hija. No, hombre, estuvo aburrida la fiesta. ¿Y por qué? Porque solo bailé. A la fiesta se va no solamente a bailar, sino a ligar lo que viene después del baile. Cuando tú bebes, te desinhibe. El alcohol, dicen los estudios, es un desinhibidor en ciertas dosis. Te desinhibe. Si tú estás luchando para mantenerte puro, el alcohol te desinhibe de la pureza, te hace que te olvides de eso. Si tú estás luchando para mantenerte bajo control, el alcohol es un desinhibidor que te pone a ti a hacer lo que tú no quieres hacer. Igual las drogas, igual que todos los vicios. Y dice la Biblia que esta gente de Moab, que no eran creyentes, invitaron a la nación de Israel, a los jóvenes, para que fueran a las fiestas de sus dioses. Sus fiestas con bailes y con bebentinas y con todo ese tipo de cosas. Y ahí en ese momento dice la Biblia que el pueblo comenzó a fornicar. Porque que después de todo eso viene lo otro. Después que tú te dejas, cuando yo le doy clase a los muchachos de cuarto de bachillerato, yo le digo, yo llamo a una muchacha y le digo, ven acá, si un muchacho de aquí del colegio te pone las manos por ahí, ¿qué tú vas a hacer? Ay, pastor, le doy una galleta y lo empujo, se lo digo a la directora, se lo digo a usted, para que vengan y lo suspendan. Sí, es cierto. Pero cuando tú estás bailando, no es cierto que si el muchacho te pone la mano por aquí, te la pone por acá y te la pone por acá, tú te quedas así, ¿sí o no? Bueno, pastor, usted sabe. Bueno, eso es otra cosa, me dice. No es otra cosa, es exactamente lo mismo. Ese tipo de cosas facilita acciones que tú no harías fuera de ese ambiente, ¿sí o no? No se hagan, hermanos, que ustedes fueron y lo hicieron. Perdón, no ustedes, yo también. Yo recuerdo que fui donde mi familia allá en Boca Chica. Cada vez que yo hacía algunas escapaditas no cristianas, las hacía allá. Con mis primos, me desinhibía. No llegué a donde no se debe llegar, pero estuve cerca. Yo recuerdo que me invitaron, yo tenía 14, 15 años y me invitaron a vamos los primos, las familias a bailar. Y yo me fui con todos ellos a bailar. Yo recuerdo una muchacha que me miraba y yo la miraba. Yo nunca la había visto, nunca yo la había visto, ella nunca me había visto a mí. Pero se acercó, comenzamos a bailar. Muchas cosas pasaron mientras bailábamos. Muchas. Yo no la volví a ver a mí, ni ella a mí. Yo no sé cómo ella se llama, y ella sabe cómo yo me llamo. En condiciones normales eso no hubiese pasado, ¿sí o no? No pasa, pero bailando, medio oscuro, esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Cuando el hombre tiene malas intenciones, le dice, ¿quiere un trago? Ya él lo que quiere es que la ve como media, como que ella no está por eso. Entonces ella sabe que el alcohol, como le dije, es un desinhibidor. Ellos le invitaron, dice la Biblia, las invitaron a las hijas de Moab, comenzaron a invitar a estos muchachos puros y santos. Y mire, estos muchachos puros y santos, solamente con oler, como nunca habían estado en esas cosas, con oler el alcohol ya estaban borrachos, dispuestos a hacer todo. Y dice la Biblia que el pueblo se corrompió moralmente y que eso trajo el juicio de Dios. La palabra de Dios nos da muchos ejemplos, vamos a buscarlo todos. Primera de Corintios capítulo 5 versículos 1 y 2 dice la Biblia, no lo vamos a buscar,
pero él dice que de cierto se oye que hay fornicación. Búscalo conmigo rápido, por favor. Primera de Corintios, el capítulo 5. Estamos hablando de cuando la inmoralidad entra y sustituye la santidad. Si hay algo que Dios quiere con su pueblo es que seamos santos, como dice la Biblia, en toda nuestra manera de vivir, en toda. Y mire lo que dice aquí en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 5. Por eso cuando usted oiga algo entre gente de cristianos, no se asombre, porque siempre ha sido así. Siempre, lamentablemente, ha sido así. Primera de Corintios 5:1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Cuando el pueblo de Dios tolera las inmoralidades, el pueblo de Dios se envanece. Comienza a contentarse con las manifestaciones externas de la gracia de Dios y no con las obras internas de Dios. Hermanos, para Dios es más importante quien tú eres allá adentro que lo que tú haces. Es más importante. Y la iglesia de Corinto estaba envuelta en todo este asunto de los dones. Jugaban con el don de lengua. Léate Primera de Corintios para que tú veas que se parece a lo que pasa hoy en día. Agarran el don de lengua que en aquella época existía y ya no existe, y comienzan a jugar con los dones como pasó con ellos. Y mientras eso pasaba, había un muchacho que estaba viviendo con su madrastra. Leí recientemente una noticia, no sé cuánto ustedes la leyeron, en esta semana, de Australia. Un señor que comenzó a poner cámaras en su casa porque él dice que él sentía que habían actividades paranormales. ¿Sabe lo que son actividades paranormales? Las que tienen que ver con espíritus y fantasmas y cosas así. Y él puso varias cámaras. Y un día él comenzó a revisar las cámaras a ver si veía, y oh sorpresa, su esposa besándose y tocándose con su hijo. No era hijo de ella, ella 28 años, el niño 16. Eso lo leí yo en Australia. Y cuando la vieron y le hablaron, no, que eran unos besos, que son cosas, que perdone, pero lo sometieron a la justicia porque era abuso de menor. Y en el juicio el muchacho confesó que no solamente habían sido besos, sino que habían estado sexualmente activos muchas veces. No hay manera, hermanos, que estos males se detengan. Pero es bueno, está bien como está el mundo allá afuera, hermanos. Pero como dijo Josué, si ustedes quieren hacer lo que ustedes quieran, háganlo. ¿Lo ha leído usted, Josué 24? Ustedes quieren servir a los dioses paganos, ustedes quieren hacer sus prácticas, háganlo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no puedes incluir tu casa si primero no te incluyes tú. Porque todo lo que pasa en tu casa, bueno o malo, está relacionado con lo que pasa en tu vida y en la mía. Está muy relacionado con eso. La palabra de Dios dice: la santidad nunca debe ser tocada y cambiada por la inmoralidad. Ni en la iglesia, ni en su vida, ni en su hogar. Somos responsables, hermanos. La razón por la que las inmoralidades sexuales traen tan graves consecuencias son por 4 razones. Primero, la Biblia dice que las fornicaciones y los adulterios son un pecado contra Dios. José le dijo a la mujer de Potifar: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me has reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Las graves consecuencias que traen estos pecados es que es un pecado contra Dios. Es un pecado contra Dios. Y Dios, hermanos, como veremos, es vengador de ese tipo de pecado. Si hay un pecado que no queda impune, es ese. Es un pecado contra Dios. Pero aparte de ser un pecado contra Dios, dice la Biblia: ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera?
Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es un pecado contra Dios y por eso tiene graves consecuencias, pero es un pecado contra tu propio cuerpo. Pero también es un pecado contra tu familia. Cuando David cayó en el pecado que él cayó con aquella mujer, mire lo que le dice Dios a través del profeta: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti en tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, por cuanto tú, oiga bien esto, tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Tú sabes que para Dios no hay nada que se haga en secreto, que es para los demás que lo hacemos en secreto, pero no para Dios. No solamente es un pecado contra Dios, es un pecado contra tu cuerpo y es un pecado contra tu familia. Pero también dice la Biblia en Apocalipsis 2 que leímos, es un pecado contra la iglesia. Porque dice la Biblia, en ese pasaje que leímos, yo, dice la Biblia, castigo, dice el Señor Jesús aquí, yo heriré a sus hijos de muerte, y a todos la iglesia sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Y aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus malas obras. Es un pecado contra Dios, es un pecado contra tu propio cuerpo, es un pecado contra tu casa y tu familia, y tus hijos van a sufrir las consecuencias, y también es un pecado contra la iglesia. Y a eso pudiéramos añadirle muchas otras cosas, porque es un pecado contra la sociedad. Usted no va a creer que en nuestro país cerca del 60% de los hijos son el resultado de actos de fornicación o de adulterio. El 60% de los hijos. Nuestra población fuera menos de la mitad. Un país como, por ejemplo, no digo que no hayan adúlteros, pero un país como Costa Rica, para ponerle un ejemplo, es un país que tiene más o menos la misma cantidad de población, de territorio que nosotros. Es tan viejo como nosotros, pero es un país con muchos principios familiares y tiene menos de la mitad de la población de nosotros. Menos de la población de nosotros. Cuando estos índices de adulterios y de fornicaciones no son tan grandes, hay tanta delincuencia, tantos niños abandonados, tantos, como dicen los psicólogos, tantos niños huérfanos de padres vivos, porque no pueden cubrir a todos los hijos que han formado fuera del matrimonio. Y la Biblia dice, finalizando esta enseñanza, honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. No es tribunal humano, no es seres humanos, no es algo que puede ir a los tribunales, no es algo que tú vas a encontrar, bueno, que ya yo cometí este pecado y algo me va a pasar, tengo miedo. No. De eso se encarga Dios. De eso se encarga Dios. Y dice la Biblia en hebreo, horrenda cosas es caer en manos del Dios vivo. Los estudios dicen que una relación sexual dura 4 a 11 minutos o a 13. Los resultados, las consecuencias pueden durar toda la vida. Tenemos que cuidarnos, hermanos, cuando que la inmoralidad no sustituya a la santidad. Si hay algo que tú y yo tenemos que batallar con todas nuestras fuerzas, yo se lo digo de corazón, yo batallo y le oro cada día a Dios para que me guarde santo. Yo conozco mis debilidades, yo conozco las intenciones y mis concupiscencias, y yo sé que ellas me van a acompañar mientras vida yo tenga. Pero yo también sé que la Biblia dice en el libro de Judas 24 que Él es poderoso para guardarnos la vida.
y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Tú y yo tenemos que depender del poder de Dios. Tú y yo no podemos señalar a nadie, ni acusar a nadie, ni juzgar a nadie. Tú y yo tenemos que depender del poder de Dios. Y Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Yo le oro a Dios así. Le digo, Señor, en muchas de mis oraciones, Señor, yo conocí ese versículo cuando entré al ministerio. Y Dios lo tomó como una promesa para mi vida. Y yo me arrodillo y le digo, Señor, tengo 33 años dependiendo de tu poder y tú me has guardado. Y en el día de hoy yo dependo que por tu poder tú me guardes. Y cada día se lo pido. Yo no me confío, hermanos, que soy pastor. Yo no me confío que tengo muchos años en el Señor. Usted y yo nunca podemos confiarnos en la carne. Esa obra del diablo, hermanos, de algunos padres que dicen, es que yo confío en mis hijos. No, vete, yo confío en ti. Yo sé que ustedes lo han dicho. Mami, yo quiero ir para tal sitio. No vas, hija. Mami, pero tú no confías en mí. Cuando mis hijos me decían eso, le decía, no, papá, ¿cómo te cabe en la cabeza que yo confío en ti? Cuando venían con algo del colegio me decían, papi, es como yo te digo, ¿tú me crees? No, yo tengo que ir al colegio y hablar con los profesores, a ti creerte. No, espérate. Y si te atrapo diciendo la mentira, entonces peor para ti. Eso de que yo confío en mis hijos, ¿quién dijo eso? Si yo ni confío en mi carne, ¿voy a confiar en mis hijos que son de carne y que son más inmaduros que yo? Esto no es asunto de confianza, esto no es asunto de democracia, esto es asunto, hermanos, serio de cuidar y guardar a nuestros hijos de que tomen decisiones que le vayan a perjudicar a ellos el resto de su vida. Esto es asunto también de nosotros. No, que ya yo puedo ver esas cositas en el internet, porque imagínate, yo tengo 30 años de casado, que yo lo vea, eso me va a afectar. ¿Quién te dijo? La pornografía, dicen los estudios, te quita el deseo de estar con tu propia esposa o esposo y te pone deseos sobre personas que tú nunca hubiese pensado. Esos hombres que andan detrás de las señoras que ayudan a trabajar en la casa, que detrás de ellas, es cuando han terminado eso. La señora se fue al trabajo, ellas se quedaron ahí, se fue la esposa, se quedaron mirando todo eso, ya terminan con la cabeza así, y como miran para todos lados, y lo que ven es la escoba, y que se cuide la escoba si tuviera falda, pero la que está la señora del servicio, comienzan a acosarla, y ya he oído muchos testimonios de gente acosando a la muchacha del servicio, porque tiene la cabeza así llena de pornografía. Hermanos, si tú eres cristiano, tiene que ser santo. Tiene que ser santo. Dice la Biblia, sé santo en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santos, porque yo soy santo. Oremos. Señor bueno y misericordioso, estamos tan agradecidos de ti, Señor del cielo y de la tierra, porque tú en tu bondad, en tu misericordia nos guarda. Tú conoces los daños que ha causado el pecado a nuestras vidas. Tú conoces esos impulsos incontrolables de nuestra carne. Pero qué bueno que tenemos el Espíritu Santo. Y tu palabra dice que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y tú eres poderoso para guardarnos, Señor. Ayuda a nuestros niños, ayuda a nuestros jóvenes, ayuda a nuestros adolescentes, ayuda a los adultos y ancianos, Señor, a guardarse y a mantenerse lejos, no solamente físicamente, sino mentalmente, visualmente, de estos pecados que dañan y que traen tan graves consecuencias. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo nos esté redarguyendo y nos esté ayudando
abandonar cualquier hábito, cualquier sentimiento, cualquier práctica que sabemos, Señor, que no te agrada y que corrompe nuestro ser y daña nuestra familia y daña la sociedad y nos daña a todos, Señor. Padre, obra con tu poder, obra con tu gracia. Un aspecto